Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin y Andersel encendieron las redes tras un inesperado enfrentamiento en una transmisión en vivo. Un momento que dejó a todos los fans sorprendidos y preguntándose si la relación entre ambos atraviesa su punto más crítico. Desde el inicio del directo, el ambiente se notaba tenso, ambos aparecieron sonrientes, pero en cuestión de minutos las sonrisas se transformaron en gestos serios y comentarios punzantes. Kerem siempre cree que sabe más que yo en las escenas, pero no siempre es así, lanzó Ande con un tono firme que no pasó desapercibido. Él, sin perder tiempo, respondió, Ande siempre quiere tener la última palabra, y a veces no deja que trabajemos en equipo como deberíamos. Las declaraciones sorprendieron al público, ya que durante meses los seguidores habían visto a la pareja como una dupla inseparable, tanto dentro como fuera de las pantallas. Sin embargo, esta vez, la tensión fue evidente. Los comentarios no se quedaron ahí, mientras el chat de la transmisión se llenaba de mensajes de asombro, Kerem agregó con ironía, si hablamos de profesionalismo. Creo que algunos deberían aprender a llegar a tiempo a los rodajes. La expresión de Ande lo decía todo, y con una media sonrisa respondió, prefiero llegar tarde, pero entregar emociones reales, no repetir frases como un robot. La transmisión se convirtió en tendencia inmediatamente, y los titulares comenzaron a inundar las redes sociales. Muchos fanáticos no podían creer lo que veían, mientras otros aseguraban que por fin estaban mostrando la verdadera dinámica de su relación. Siempre nos vendieron la imagen perfecta, pero ahora se ve que no todo es como parece, comentó una seguidora en Twitter. En medio de la controversia, los mismos protagonistas parecían alimentarla aún más con cada frase. Ande, visiblemente molesta, afirmó, yo soy más que capaz de brillar sola, no necesito que alguien me diga cómo actuar. Kerem, sin quedarse atrás, replicó, y yo tampoco necesito que nadie me diga cómo ser en mi vida personal. A veces la independencia se confunde con ego. La discusión no solo giró en torno a su relación personal, sino también a su trabajo en la exitosa serie que los llevó a la fama como pareja. Mientras los fans pedían calma, ellos parecían disfrutar el debate en directo. La química en pantalla existe porque sabemos discutir hasta encontrar el punto medio, dijo Kerem, intentando suavizar la tensión. Pero Ande contraatacó rápidamente, la química existe porque yo pongo el corazón en cada escena. Sin eso, la serie no sería lo que es hoy. La transmisión terminó de manera abrupta, con un silencio incómodo que dejó a miles de espectadores con más preguntas que respuestas. ¿Fue un simple malentendido, o realmente están enfrentando una crisis? Lo cierto es que cada palabra quedó grabada en la memoria del público, y los seguidores ahora esperan una aclaración oficial. Mientras tanto, los portales de entretenimiento ya hablan de una posible ruptura, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. Si seguimos así, no sé cuánto más podremos trabajar juntos, fueron las últimas palabras de Ande antes de cerrar el directo, palabras que dejaron helados a todos. El eco del directo no se detuvo al finalizar la transmisión. De hecho, fue apenas el inicio de una ola de especulaciones, debates y teorías que inundaron el mundo digital. Los programas de entretenimiento comenzaron a dedicar segmentos completos a analizar cada gesto, cada palabra y cada silencio de la discusión. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraban que la tensión era real y que no había posibilidad de que todo hubiera sido un simple montaje publicitario. Otros, en cambio, opinaban que la pareja conocía perfectamente cómo captar la atención mediática y que el enfrentamiento no era más que una estrategia calculada para mantener el interés del público. Mientras tanto, los seguidores se dividían en bandos, quienes defendían a Ande resaltaban su valentía al expresar su incomodidad. Mientras que los fans de Kerem elogiaban su sinceridad y su capacidad de mantener la calma frente a los ataques. Hashtags como #TeamAnde y #TeamKerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas, y las encuestas en redes sociales mostraban cifras muy parejas, lo que confirmaba que la batalla de opiniones estaba lejos de resolverse. En medio de este torbellino, comenzaron a surgir rumores de que la producción de la serie estaba preocupada por la estabilidad del proyecto. Fuentes cercanas aseguraban que los productores habían convocado a ambos actores a una reunión privada para aclarar la situación. La preocupación principal no solo giraba en torno a la relación personal entre ellos, sino al impacto que este conflicto podía tener en la audiencia y en la continuidad de la historia que tantos fanáticos seguían fielmente semana tras semana. Aún así, había quienes apostaban a que todo esto podría traer un efecto positivo, el drama fuera de la pantalla siempre potencia el interés por lo que ocurre dentro de ella, señalaba un columnista de espectáculos. Y no estaba del todo equivocado, ya que los ratings del siguiente episodio alcanzaron cifras históricas, superando todos los récords anteriores de la temporada.
El silencio de Kerem y Ande tras el directo solo avivaba las especulaciones. Ninguno de los dos emitió comunicado oficial en las horas siguientes y sus cuentas de Instagram permanecieron sin actividad, un hecho poco común considerando que ambos solían compartir contenido casi a diario. La ausencia de publicaciones fue interpretada por muchos como una señal de que el conflicto era real y profundo. Otros, sin embargo, veían en ese silencio una estrategia de mercadotecnia para alimentar aún más la expectativa. Al día siguiente, los paparazzi no tardaron en seguir cada movimiento de los actores. Ande fue vista saliendo sola de un café en Estambul, con gafas oscuras y una expresión seria que evitó cualquier contacto con los reporteros. Kerem, por su parte, fue captado entrando al gimnasio sin responder preguntas. Las imágenes circularon rápidamente, reforzando la narrativa de un distanciamiento palpable. Con el paso de las horas, las teorías se multiplicaban, ¿se trataba de una crisis pasajera o el inicio del fin de la pareja más querida de la televisión turca? En los programas matutinos, panelistas debatían acaloradamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Algunos aseguraban que, al tratarse de dos personalidades fuertes, los enfrentamientos eran inevitables, pero también podían ser la chispa que mantenía viva la pasión entre ellos. La presión aumentaba y los fanáticos exigían respuestas. En Twitter, los comentarios se contaban por millones y algunos incluso organizaron campañas digitales pidiendo a la pareja que aclarara lo sucedido. Memes, videos editados y recopilaciones de momentos felices contrastaban con la crudeza del directo, generando una mezcla de nostalgia y desilusión. Finalmente, 3 días después del incidente, Ande rompió el silencio con una publicación en Instagram, una fotografía en blanco y negro acompañada de la frase: a veces, la verdad duele más que el silencio. El mensaje fue interpretado de múltiples formas, pero la mayoría lo vio como una confirmación de que la tensión con Kerem estaba lejos de resolverse. Los comentarios se dispararon en cuestión de minutos, con miles de seguidores expresando su apoyo y otros criticándola por no dar una explicación clara. Kerem respondió pocas horas después con una historia en su perfil, una imagen de una playa al atardecer con el texto: la paciencia revela lo que las palabras ocultan. La publicación fue considerada por muchos como un mensaje directo hacia Ande, y los medios no tardaron en titular: la guerra de indirectas continúa. La industria del entretenimiento, siempre ávida de este tipo de polémicas, comenzó a especular con la posibilidad de que el conflicto derivara en una separación profesional. Algunos rumores señalaban que Ande habría solicitado cambios en el guión para reducir las escenas compartidas con Kerem, mientras que otros aseguraban que los productores estaban evaluando un final alternativo para la serie en caso de que la situación se tornara insostenible. Sin embargo, lejos de debilitar la popularidad de la dupla, el escándalo parecía fortalecer su impacto mediático. Las búsquedas en Google sobre sus nombres se duplicaron y las revistas internacionales comenzaron a dedicarles portadas. Incluso se habló de propuestas de Hollywood interesados en aprovechar la fama de la pareja, tanto para proyectos conjuntos como individuales. En este escenario incierto, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel podrán superar esta crisis? ¿O el directo marcó el principio del fin de una de las historias más seguidas del entretenimiento turco? Los próximos días, sin duda, serían decisivos. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Se trata de un espectáculo planeado para generar polémica, o realmente estamos viendo el final de una de las parejas más queridas de la pantalla? Déjenme su opinión en los comentarios, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos, porque esta historia todavía no ha terminado.